Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Estamos hablando hace ya varias semanas sobre los atributos de Dios, sobre Dios cómo es, y sobre lo que Dios hace, y estamos hablando sobre la grandeza de Dios, lo que nos tendría que llevar a tener una vida de adoración mucho más profunda, de oración, de fe, que sea mucho más profunda que la que podemos llegar a tener. Hoy vamos a ver 2 o 3 pasajes así hilados, y uno está en Jeremías capítulo 13, verso 11. Jeremías capítulo 13, verso 11. Este pasaje habla de cómo Dios nos ajusta a Él, cómo Dios nos acerca a Él, cómo Dios nos une y nos mantiene unidos a Él. 13:11. Dice así el profeta Jeremías: porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, para que fueran mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no obedecieron. Cuando vemos a veces este tipo de cosas que nos pasan, me viene siempre a la mente esa manera de pensar sobre Dios, que a lo mejor no es la que nos enseñaron, pero sí me parece que es una de las más bíblicas, que es que a Dios no se lo ve hacia adelante, que Dios no se lo puede ver en el futuro, sino que a Dios siempre se lo ve hacia atrás. Siempre uno ve la mano de Dios siempre hacia atrás. Uno termina de entender y termina de comprender lo que Dios hace en la vida de las personas. Incluso el mundo se va a dar cuenta algún día la obra de Dios, y se va a dar cuenta de que Dios está obrando en el mundo, y se va a dar cuenta de la existencia de Dios, pero se va a dar cuenta mirando hacia atrás, no se va a dar cuenta hacia el futuro. De hecho, no tenemos una humanidad que esté comprendiendo a Dios, o que esté en este momento dándole la gloria a Dios, o esté buscando a Dios, aún en estos momentos en los cuales está. Vieron que siempre decimos, todos somos ateos hasta que el avión se está cayendo, ¿no? Entonces ahí arrancan todos a rezar, a orar, y buscan a Alá, Jehová, al que sea, ¿no? Cualquiera que venga. Bueno, hoy no vemos eso. Hoy vemos un mundo que está descreído. Un poco tiene que ver con la culpa de los líderes espirituales que tenemos, ¿no? Tenemos líderes espirituales que dejan muchísimo que desear, como este pastor que decía Fernanda recién, que ponía la mano con alcohol en gel ahí en enlace, y decía que toquen la pantalla, y nosotros estuvimos mirando un par de informes, una cosa así de YouTube, en el cual mirábamos cosas de hacía 40 años atrás, qué sé yo, por ejemplo con Robert Popov y un par de. Bueno, veíamos que la chantada es exactamente igual que la que es hoy, no cambió en nada, las formas, la forma de impostar la voz, la forma de actuar, todas esas cosas. Bueno, también esas cosas hacen que la gente un poco se retraiga. O en todo caso, más que ser la causa por la que la gente se retrae, le damos la excusa justa para ellos que no quieren creer, ¿no es cierto? Porque siempre pasa por ahí. O sea, el que no quiere, no hay mucho, no hay con qué darle, ¿no? No le entran balas.
diría una hermana. No hay forma de entrarle. Pero entendemos que Dios todo lo que hace es tratar de juntarnos a Él y de que nosotros estemos tan pegados a Él como está un cinturón a la cintura de cualquiera, ¿no? Fíjense que Él habla de esa manera, dice, porque así como el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel, no dice mis líderes, no dice los sacerdotes, los levitas, dice Él todo mi pueblo, todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá, y acá hace esta gran unión, porque no nos olvidemos que en este caso estamos hablando de dos, la nación desunida ya. Tenemos Judá por un lado, Israel por el otro. Judá como un pueblo autóctono, autónomo, totalmente autónomo, y después toda la casa de Israel. Acuérdense que después va a haber, la capital va a pasar a ser Samaria, van a tener un montón de capitales, mientras que Judá va a seguir siempre siendo como Jerusalén. Pero Dios, a pesar de que el pueblo está desunido, que hay dos reyes, que hay dos lugares de adoración y que hay dos castas sacerdotales, hay un pueblo totalmente desunido, Él dice, yo los quiero mantener a todos juntos, a todos unidos junto a Él. A Él no le importa si están separados por qué tal o por cualquier cosa. Él los va a seguir juntando igual y los va a tratar siempre como un solo pueblo. Y lo triste es que el Señor los llama y los tiene de esa manera, y Él dice que los tiene para que fueran mi pueblo, mi renombre y mi gloria. Fíjense que Dios no se avergüenza de llamar al pueblo su pueblo. Cuando tantas veces nosotros nos avergonzamos de llamar a Dios nuestro Dios, ¿no es cierto? Esa falta de apropiación de las cosas de Dios, de apropiarnos de, este es mi evangelio, este es mi Dios, esta es mi iglesia. Sin embargo, Dios dice acá, yo quiero que sean mi pueblo y mi renombre. Fíjense qué alto honor que le da al pueblo, y podemos decir también a la iglesia. Y sin embargo, no dice, termina diciendo él, pero no obedecieron. Triste lo que pasa en ese caso, ¿no? Pasemos ahora un poquito atrás. Vamos a ir como para atrás, porque vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 23. Segundo libro de Samuel. Acá me dicen segunda Samuel, es segundo Samuel. Es segundo libro, no es una carta. 7:23. Sí. Fíjense cómo en su momento David había entendido lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel y sin embargo evidentemente no fue escuchado. Dice David, ¿y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Dios había redimido al pueblo de Israel, lo había hecho una joya especial, lo había cuidado y había obrado con poder. Y vamos a darnos cuenta que todo lo que pasó en el Éxodo, absolutamente todo lo que pasó en el Éxodo, esas cosas que ahora vemos en las novelas o que vemos en las películas, pero uno, por ejemplo, qué sé yo, creo que había uno que se llamaba Éxodo, la película Éxodo con Christian Bale.
que estaba muy buena, que mostraba, tenía unos grandes efectos especiales que nos mostraban, y uno se queda maravillado, ¿no? de todas esas cosas. Bueno, de todo eso que a nosotros nos maravilla tanto y que nosotros decimos, bueno, si Dios se manifiesta de esa manera, ninguno quedaría sin convertirse, ninguno negaría el nombre de Dios, ninguno... Bueno, no pasó nada en ese momento. Acuérdense que todo el pueblo se quedó en el desierto. Todos pecaron de incredulidad. Terminó entrando la segunda generación. Esa generación que vio en carne propia y que la vivió, porque a lo mejor uno de chico no la puede haber vivido. Pero pero las personas que habían visto los grandes milagros de Dios, ninguno entró a la tierra prometida. Fíjense que ahí David habla sobre el objetivo del éxodo. ¿Para qué había sido el éxodo de Dios? ¿No es cierto? Él dice para redimir a la nación, para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Y si vamos a Éxodo, ¿no? Que es el momento en el cual Dios entra en la historia, hasta ese momento Dios es el Dios de los padres. Yo sé que a lo mejor a veces los tengo medio cansado con estos temas, pero bueno, siempre vale la pena recalcarlo a la hora de leer la Biblia. Hasta el Éxodo, Dios es el Dios de los padres. Cuando salen de Egipto, Dios pasa a ser el Dios de Israel. Pasa a ser un Dios que está integrado en la historia. Hasta ese momento son historias que se cuentan. Cuando pasa lo del Éxodo, Dios pasa a ser el Dios de Israel y no lo va a dejar nunca. ¿No es cierto? No, ya va a dejar de ser el Dios de los patriarcas, de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y va a ser el Dios de Israel. ¿No es cierto? Israel como pueblo. En Éxodo 9, Dios le dice a Faraón que desató las 10 plagas y que podría haberlo destruido de una sola vez, pero que sin embargo lo había hecho paulatinamente por medio de las 10 plagas, con el objeto de que se arrepienta. Pablo lo cita esto en Romanos capítulo 9, verso 17, y él dice, pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Los desastres, las guerras, los problemas, las grandes catástrofes del mundo terminan siendo para engrandecer el nombre de Dios. Aunque nos parezca raro, aunque nos parezca mal, aunque nosotros no actuaríamos de esa manera, o sí, pero es la forma en la que tiene para actuar, ¿no? 9:17 es igual que Éxodo 9:16. Fíjense, ahí tienen dos pasajes que son casi el mismo número. El objetivo del Éxodo fue ganar reputación mundial para Dios. Dios de esa manera se hizo famoso en todo el mundo. Acuérdense, Romanos 9:17, Éxodo 9:16. Después, vamos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Reforma de Josías y todo, el testimonio de Isaías, que ya estuvimos viendo algo de Isaías. Pero vean Isaías 63. Isaías capítulo 63, verso 12 al 14. Acá Isaías nos dice que el objetivo del éxodo para Dios era hacerse un nombre eterno, una fama eterna. Así lo describe Isaías. El que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés, el que separó las aguas a su pozo para ganarse renombre eterno. ¿Dónde está el que los guió a través del mar, como a caballo en el desierto, sin que ellos tropezaran? El Espíritu del Señor les dio descanso, como a ganado que pasta en la llanura. Fue así como guiaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso. Fíjense nuevamente cómo Dios actúa, cómo Dios obra y cómo obra de una manera
espectacular, una manera que anda a buscarla al ángulo Carlos Anacondia, anda a buscarla al ángulo todos los que hacen Noches de Gloria y todo este tipo de cosas, y que andan contando que Dios le sanó un grano como si fuera la gran cosa, ¿no? Y por eso después hay que mandarle la ofrenda a los muchachos esto. Pero fíjense ustedes, la obra que había hecho Dios acá, y con el solo efecto de que su nombre sea alzado en alto. Vamos a ver un salmo, que los salmos no sabemos nunca, es muy raro, salvo algunos que están ahí escritos. Les decía que el libro de los salmos es medio complicado lograr saber cuál se escribió en cada momento. No se escribieron los 150 salmos juntos. De hecho, el número 150 es un número que se escribieron varios salmos más, o se juntaron más, para poder llegar a 150, que es un número redondo y que lo divide en 5 juegos de 30 libros, digamos, ¿no? En un libro de 30 capítulos, cada uno son 5 libros de 30 capítulos, por lo tanto es igual al Pentateuco. Es una nota de color nada más. Pero no sabemos cuándo lo escribieron, así que puede haber salmos que se hayan escrito mucho después de David, mucho después aún en el exilio. Entonces tenemos el Salmo 106, habla de esto que les estoy contando. Dice: cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita, y se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Dios los salvó, haciendo honor a su nombre para mostrar su gran poder. Esto es el Salmo 106, versículos 7 y 8. Fíjense, Dios hizo todo simplemente por amor de su nombre, por la honra que tiene el nombre de Dios, por el poder, por la voluntad divina, por un tema de providencia divina para que nosotros... Ahora, esto en ningún momento lo va a afectar a Dios. Lo que estemos pasando hoy, todas las pruebas que estemos pasando, este grave momento a lo mejor que estamos pasando, nosotros hoy vamos a decidir qué va a pasar con esto el día de mañana. Si nuestros hijos van a decir, como decían aquellos que escribieron el Salmo 106, ¿no? Si van a decir: cuando nuestros padres estaban en Egipto no tomaron en cuenta tus maravillas. O si van a decir: mi papá tomó en cuenta las maravillas de Dios. Si al final va a pasar como dice Isaías en otro pasaje en el cual habla, dice, y esta generación, ¿quién la contará? ¿No es cierto? Esta generación incrédula queda totalmente fuera no de la gracia de Dios, queda fuera de la salvación, queda fuera de la obra salvífica de Dios, simplemente por ser incrédulos, simplemente por no tener en cuenta, simplemente por no entender los tiempos de Dios, no entender que a lo mejor una caminata por el medio del desierto, por más incómoda y por más estúpida que nos parezca, puede tardar una semana o puede tardar 40 años. Y puede hacernos entrar en la tierra prometida o dejarnos en la puerta mirándola desde afuera o en el medio del desierto. Así fue como pasó en el pueblo de Israel, y así pasa cada vez que Dios, cada vez que Dios obra en nuestra vida. Cada obra de Dios, incluso entender el tema del sufrimiento como un método didáctico de parte de Dios, un método de enseñanza de parte de Dios, a veces el hacernos, el permitir que suframos, el permitir las pérdidas. Eduardo habló de eso el domingo,
habló sobre el tema de las cosas que nos pasan en la vida y de esta paradoja, ¿no? Que es bienaventurados los que lloran. ¿Cómo puede ser bienaventurado alguien que llora, alguien que sufre, alguien que la está pasando, que se la está viendo de a cuadritos? Bueno, son los métodos didácticos de Dios. Está en nosotros el salir aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, de ver la gran obra que Dios está haciendo en nuestra vida, de entender que como cuando éramos chicos ahí en la adolescencia, ¿no? que se producen esos cambios tan grandes en nuestra anatomía, ¿no? Que nos duelen los huesos, porque todo se tiene que acomodar, el hueso crece y uno le duele, y te duelen las rodillas y te duele todo. Y uno entiende que eso es parte del crecimiento. Uno entiende que las grandes desventuras de la vida, las pérdidas y todo es parte de la vida y es parte de nuestro crecimiento, incluso los desencuentros, las malas experiencias y aún cosas dolorosísimas que nos puedan pasar, son parte de la obra de Dios para que en algún momento podamos decir, yo vi las maravillas de Dios y creí. Y no que nuestros hijos tengan que decir, ellos tuvieron las maravillas de Dios y no las creyeron. Igualmente Jesús nos dice, ¿no? Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. No solamente los que ven, sino los que no ven. A veces no lo vemos a Dios, pero Dios siempre está. Siempre, siempre está y está extendiendo la mano de poder, la mano de misericordia para abrazarnos, para consolarnos, y tal vez no para darnos lo que queremos, sino lo que necesitamos, para hacernos crecer, creer, para poder transmitirle estas cosas. Y una cosa más, y Él nos consuela en los momentos de dolor, en los momentos de angustia y en los momentos de prueba, para que con esa consolación con la que fuimos consolados, nosotros consolemos a su vez a otras personas en sus momentos difíciles y en sus momentos de dolor. Dios no es un Dios ajeno a nuestros sufrimientos. Dios es un Dios que se hace carne en nuestros sufrimientos y que se hace presente y patente en nuestros sufrimientos y se hace patente en este momento la verdad que es muy difícil, sobre todo por el tema de la incertidumbre. En este momento no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a fase 1, listo, ¿para cuándo? No sabemos. Se descubrió un virus nuevo en China. Hay un virus nuevo ahora también, de la misma cepa, del mismo tipo, pero que es distinto a este. Todavía no se da el contagio entre humanos, pero ya se transmite del cerdo, que fue desde donde salió el COVID-19, a los seres humanos. No sabemos qué va a pasar. Pero está en nosotros, yo iba a predicar el domingo, y creo que lo voy a predicar el domingo que viene, que es, ¿vieron ese eslogan político que es volver mejores? Bueno, yo creo que es salir mejores. O sea, tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, que salir mejores, como humanidad, deberíamos salir mejores de esta pandemia y de este momento. De la Segunda Guerra Mundial salimos con el estado de bienestar, salimos con un montón de cosas que mejoraron la vida de las personas. A pesar de la cantidad de muertes que hubo, tuvimos unas buenas décadas de vivir un poco mejor y de tener un poco más de conciencia de la maldad que puede provocar el hombre en el mundo. Bueno, que de esta pandemia podamos salir de la misma manera y podamos salir dándole gracias a Dios y todos celebrando juntos a nuestro Dios y celebrando que Dios nos guardó y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, nos vamos a alegrar en Él. Los bendigo y nos vemos en la próxima. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad,
ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.